Y después lo que hablemos viernes y sábado, justo hoy es la parte más complicada, es digamos la más doctrinal y la más profunda. Entonces, menos mal que no es mañana cuando estaréis más dormidos y los siguientes días, pero vais a tener que ayudarme muchísimo. Ya podemos poner el PowerPoint. Supongo que todos habéis visto en el programa de qué tratamos estos días, viviendo en el Espíritu. Entonces, comenzamos en cuanto a la referencia, como vamos a ver, genial y además exclusiva, que es la vida del Señor Jesús. Y ayer hablamos de los versículos que venían antes de Efesios capítulo 5 y versículo 18. Aprovechando bien el tiempo, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Hasta hoy me seguís, ¿no? No va nada complicado todavía. Y luego Efesios 5, 18 dice, ¿alguien lo sabe de memoria? Eso no lo dice, pregunto si alguien lo sabe de memoria. ¿Nadie sabe lo que dice Efesios 5, 18 de memoria? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu de Dios. Así que se trata del Espíritu Santo. Y vamos a ver cosas muy, muy profundas, pero al mismo tiempo, a ver cómo puedo explicar esto. Básicas y muy sencillas para comprender de qué estamos hablando, porque el Espíritu Santo es una persona, no como alguien dijo en la escuela dominical, la tercera persona del singular, no, es una persona de la Trinidad. Y es una persona que nosotros no solamente podemos estar en contacto con ella, sino que es la clave de nuestra vida. No se puede ser espiritual sin el Espíritu Santo. Así de simple, porque precisamente una persona espiritual es alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos al final? ¿Me das ¿cómo se llama? ¿El mando para pasarlo o lo pasáis vosotros? Sí, que es que lo paso yo, que lo paséis vosotros. Voy ahí por él. Bueno, entonces así veo por aquí si hay alguien que se ha dormido o alguna cosa. Ah, perfecto. Hago una indicación y va allí. O sea que tú no puedes dormirte hoy. Vamos a la siguiente y vemos qué tiene que decirnos la Biblia. En primer lugar, por eso hablamos el primer día sobre el Señor Jesús. La Biblia nos dice que nadie puede llamar al Señor, a Jesús, Señor en su vida si no es por el Espíritu de Dios. Es decir, si Él no llena nuestra vida, no vamos a comprender todo lo que hablamos el primer día sobre el Señor. No vamos a ser buenos cristianos. No solamente no vamos a ser buenos cristianos, no vamos a ser cristianos en absoluto, porque no vamos a seguir lo que el Señor nos dice. Es el Espíritu de Dios que, viniendo a nuestra vida, nos transforma de tal manera que hace que nosotros nos parezcamos al Señor Jesús. Esa fue la razón por la que en Antioquía las personas le llamaron a los cristianos así, cristianos, y ellos lo llamaron al principio como un insulto, porque decían, estos son cristianos, son como Cristos en pequeño, porque se parecen demasiado a Cristo, ¿me entendéis? Y al final lo que parecía un insulto es justo la mejor definición que podían decir. Nadie puede decir nada mejor de vosotros que decir, este chico, esta chica parece cristiano, porque está diciendo que os parecéis al Señor Jesús. Entonces, eso es lo que nos ayuda a ver lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Que hemos perdido la belleza del Señor Jesús. Y hoy cualquier cosa que hacemos en la iglesia tiene más importancia, las actividades, los ministerios, lo que sea, que estar amando profundamente al Señor Jesús. Y si no amas al Señor, la vida no tiene ningún sentido. Es como si tienes una relación, un amigo, o si estás casado y te encanta todo lo que tu mujer hace, que tenga la casa perfecta, que tú le ayudes, o tu marido, que sea un buen cocinero. Te encantan muchas cosas de esa persona, pero no le amas a él, a ella. No tiene ningún sentido. La clave es el amor, es la belleza de la otra persona. Y eso es lo que la iglesia jamás tiene que perder. Y como vamos a ver, la música y la adoración, no porque nosotros lo digamos, sino porque el propio texto bíblico lo dice, es uno de los medios que Dios usa para que las personas se sigan enamorando del Salvador. Así de simple, pero así de importante. Y si hay algo que no entendéis, me paráis, porque me gustaría hacer esta primera parte un poco más rápido para que lo podamos comprender. Al final, que es mejor que me ponga aquí, ¿no? Para que me veáis. ¿Sí? Vale. Entonces, solamente por medio del Espíritu de Dios
podemos hacer algo tan importante en la vida cristiana, más que importante, trascendental, que es llamarle papá a nuestro Padre Celestial. Parece que esto, ¿por qué decimos eso? Cuando el Señor Jesús comenzó a hablar de Dios, ¿sabes lo que le impresionó a todos los, fíjate, escribas, fariseos, maestros de la ley, a todos los que conocían el Antiguo Testamento perfectamente? Lo que más le impresionó es que el Señor se dirigiera a Dios como su Padre. Porque todos, absolutamente todos, veían a Dios como algo trascendental, que es cierto, como alguien todopoderoso, que es cierto, como alguien 3 veces santo, que es cierto. Todas las cosas que sabéis que os han dicho en la iglesia que son ciertas o que hemos leído en la palabra de Dios. Pero la gran revolución fue darse cuenta de que Él es nuestro Padre. Y el Señor Jesús siempre usó para dirigirse a su Padre la palabra Abba, que significa papá. La primera palabra que mencionan los bebés. Además, en todos los lugares del mundo y en todas las lenguas del mundo, veas un bebé, sea quien sea, esté donde esté, lo primero que hace es balbucear y decir ba, 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 así. Que al final tú cuando lo ves no sabes quién es más tonto, si él o tú, que te quedas embobado viéndolo, ¿no? ¿Me entendéis? Lo de tonto entre comillas. ¿Pero por qué? Porque los bebés es lo primero que comienzan a hablar, es decir, Abba, ba. Y esa palabra Abba era en hebreo lo que significa padre, y por eso el Señor les está diciendo que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, y eso es la clave de todo. Y por eso, por esa razón, porque el Señor dijo que Dios era su Padre, le llevaron a una cruz y lo mataron. Imagínate. Porque eso era la mayor revolución, y supongo que entendéis esa frase, Él fue a la cruz voluntariamente por nosotros. Pero eso es la mayor revolución que jamás en ninguna religión ni en ninguna creencia puede existir. Nadie, absolutamente nadie, en ninguna religión, en ninguna creencia, en ninguna secta, en nada de nada, llama papá a Dios, al Creador. Y para mí esa es una de las mayores garantías que me hace creer sin ninguna duda que lo que estamos creyendo, que lo que la Biblia dice es cierto, porque nadie hubiera inventado eso. Todos, absolutamente todos, no solamente desde Grecia y Roma, sino desde lo más antiguo, desde las religiones orientales, Dios es alguien lejano, lejanísimo, que tienes que hacer miles de cosas para acercarte a Él. Y de repente el Señor Jesús nos enseña que Dios es nuestro papá, nuestro Padre Celestial. Y eso cambia y transforma por completo nuestra vida, hasta el más mínimo detalle, porque incluso muchas veces oigo personas hablando y diciendo pues que tienes que tener un cierto temor en la vida, y es cierto, pero muchas personas viven con miedo en su vida cristiana. Miedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar Dios? ¿Qué van a pensar los demás? Miedo por todas partes. Y Gálatas capítulo 4 y versículo 6 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, jamás debemos tener miedo a nuestro Padre Celestial, sino un espíritu de adopción, un espíritu de saber que Él nos cuida, que nos abraza. Siempre recuerdo una frase que Francisco Lacueva me decía desde que era adolescente, me decía, Jaime, cuando tengas miedo de Dios, échate en sus brazos. Y eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Y veis por qué tiene que ver el Espíritu de Dios con esto? Porque Él es el que nos ayuda a comprender que Dios es nuestro Papá Celestial. Y claro, déjame, y espero no liarme mucho, pero es imprescindible que lo comprendamos. Olvida cualquier cosa mala en cuanto a tu padre terrenal. Porque a veces a alguna persona le es difícil comprender una imagen de un padre amante como es Dios, porque ha tenido algún problema con su padre terrenal, digamos. Olvídate de todo eso, porque además, para que lo podamos comprender, en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia nos explica que Dios es espíritu. Por lo tanto, no es alguien que sea una referencia física de un padre terrenal, sino que Él tiene las grandes características de nuestro papá y de nuestra mamá, y la ternura incluso de nuestra madre, todo junto porque Él es espíritu. Y pasaríamos mucho tiempo hablando de muchas imágenes en el Antiguo Testamento que son absolutamente deliciosas, como es la imagen de Dios abrazando a sus hijos, lo que normalmente suele hacer la madre. Es más, una de las palabras que más veces se menciona en el Antiguo Testamento
para referirse a Dios es El Shaddai. Tenemos canciones que cantamos sobre ese nombre, lo recordáis, el Todopoderoso. Pero literalmente lo que dice la traducción El Shaddai no es el Todopoderoso, sino el Todo Suficiente. La persona que tiene todo lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Y sabes de dónde deriva la palabra Shaddai? Deriva de Shad. Shad es el pecho materno. Así que cuando Dios está diciendo que Él es el Shaddai para mí, me está diciendo que tiene todo lo que un bebé quiere tener en el pecho de su mamá: cariño, abrigo, alimento, caricia, sonrisa, todo. Eso lo tiene mi Padre Celestial para mí y para cada uno de vosotros. ¿Veis cómo la imagen es completamente diferente? No podemos pasar mucho tiempo en esto, pero ¿qué tiene que ver antes de llegar a lo de ser llenos del Espíritu? Porque hoy no podemos pasar de ese versículo, no tenemos tiempo para mucho. En nuestra vida personal, pues el Espíritu es el que hace que tú puedas orar, que tú puedas decirle a tu papá todo lo que hay dentro de ti. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace de manera que cualquier cosa que le digas a Dios, Él no solamente lo escucha, sino que le encanta escucharte. Cualquier cosa. Otra vez, echa fuera todo lo que has pensado sobre ideas religiosas hasta este momento. Olvídalas. Porque si lees realmente lo que la Biblia dice, si vas, por ejemplo, al libro de los Salmos, que era el libro de las canciones en el pueblo de Israel, yo a veces bromeo y lo hago a propósito con eso. Digo, si yo llego a una iglesia y leo varios versículos de los Salmos, digo varias frases de los libros de los Salmos y no le digo a la gente que estoy leyendo el libro de los Salmos, probablemente es la última vez que yo predico en esa iglesia. Porque muchas veces en el libro de los Salmos habla cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre decir esto? ¿Cómo se le ocurre a esta mujer decir esta expresión? ¿Cómo se le ocurre decir, pues Dios, estás lejos, yo no sé dónde estás, hace mucho tiempo que no me escuchas, yo no soy capaz de oír tu voz? O mira lo que hacen mis enemigos, ojalá los mataras a todos. Un buen cristiano, ¿no? Pero ¿qué nos está enseñando el libro de los Salmos? Que lo que hay en tu corazón tú puedes decírselo a tu Papá Celestial. ¿Y sabes quién te enseña eso? El Espíritu de Dios. Hace que tu corazón se sienta bien, incluso quejándote, porque Dios no quiere que vivamos nuestra vida quejándonos. Pero en el libro de los Salmos hay muchas quejas. Y el Espíritu de Dios te dice, no te preocupes, yo estoy llevando tus pensamientos a lo que es el corazón de tu Padre Celestial. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Así que olvídate, cada vez que hablo con un chico o una chica y hablamos de orar y me dicen, pero yo no sé orar, yo le digo, nadie sabe orar, porque no se trata de saber orar. Habla con tu Padre Celestial. A mí me encanta escuchar a mis hijas. Y cualquier cosa que me digan, para mí, llega a mi corazón. Y nuestro Padre Celestial es 1000 veces mejor que cualquiera de nosotros. Así que nosotros no sabemos orar como debiéramos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña, que estudia los corazones, escudriñar es más que estudiar, es meterse hasta lo más profundo de algo, es sumergirse. Esa idea es mucho mejor, como cuando te metes en la piscina de bomba, pero hasta abajo de todo. Pues el que se sumerge así en nuestro corazón sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y ahí encontramos, vamos a ir llegando a lo que significa ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios traduce tus pensamientos y tus palabras, nuestros pensamientos y nuestras palabras, pero no porque nuestro Padre no las entienda, sino para que nosotros nos sintamos entendidos, que es otra cosa diferente, ¿me entendéis? Para que nosotros hablemos con Él, oremos, y orar es decirle todo lo que hay en tu corazón, todo, absolutamente todo, hasta decirle, Señor, este tío me está aburriendo con lo que está diciendo, pues el Señor está escuchando esa oración también. Todo lo que hay en nuestro corazón. Y entonces decimos, pues Dios me escucha, me está escuchando. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros lleguemos, que Él llegue a tomar parte de toda nuestra vida. La última idea, muy importante.
¿Os acordáis que en el Antiguo Testamento Dios se había revelado a su pueblo? Y para que ellos se dieran cuenta de su situación y de cómo Dios es todopoderoso, creador y 3 veces santo, Él solamente se acercaba, por decirlo de alguna manera, Moisés solamente se acercaba a Dios a cierta distancia, incluso muchas veces tenía miedo de lo que podría pasar y el pueblo directamente dijo, no, nosotros no queremos acercarnos a Dios, porque se sentían mal, se sentían indignos. Entonces hubo un momento en el que David dijo, pues yo quiero construir una casa en la que Dios pueda habitar, no tanto porque Él esté en un lugar, porque es espíritu y lo llena todo, sino para que la gente se acerque a Él. Y Dios dijo, pues bueno, yo llenaré de gloria esa casa, de su presencia. Pero ¿sabes lo que quería hacer Dios? Porque ese no era su plan original. Lo que necesitaba era enseñarnos que nosotros no podemos acercarnos a Dios de esa manera. Porque todos, absolutamente todos, aunque tengas 1000 vidas, las dediques al Señor las 1000 y seas cada vez más santo, no puedes acercarte a Dios. Porque no somos perfectos como Él. Así que lo que Él hizo fue que el Señor Jesús tomara forma de hombre, se hiciera hombre y tomara forma de siervo, por cada uno de nosotros, para que fuera a la muerte en lugar de nosotros, para salvarnos, para que esa relación con Dios se restableciera por completo. El Evangelio es una relación, no tiene nada que ver en principio con lo que es la doctrina, incluso con ir al cielo y muchas cosas que nosotros decimos, sino para volver a relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor dice algo impresionante. Dice, cuando yo me vaya vendrá el Espíritu de Dios para vivir dentro de cada uno de nosotros. Así que aquella gloria que había en el pueblo de Israel, cuando Dios estaba físicamente en el templo, espiritualmente, mejor dicho, en el templo, ¿sabes dónde se ve esa gloria? En la vida de cada uno de vosotros. 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Así que cuando alguien en el lugar donde estáis tú, ¿dónde vives? Cuando alguien en Albacete quiere saber cómo es Dios, va a verle a Él. Cuando alguien en el lugar donde cada uno de vosotros vive y está, cuando alguien en tu instituto quiere saber cómo es Dios, va a mirarte a ti. Porque el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace que nuestra vida sea completamente diferente. Y yo hablo de las 2 humillaciones del Señor. Primero como siervo, el Señor se hizo siervo por cada uno de nosotros. Y después en la iglesia como cuerpo de Cristo, porque aún a pesar de todo, cuando la gente quiere saber algo de Dios, va a mirar a la iglesia, va a mirar a cada uno de nosotros, va a mirarte a ti y va a mirarme a mí. Y cuando alguien quiera saber dónde está Dios, cómo puedo hablar con Él, ¿sabes cuál es la respuesta de Dios? Cuando alguien te pregunta eso, lo tienes enfrente. Yo estoy viviendo en tal persona, en tal chico, en tal chica, en tal hombre, en tal mujer. Así que ese es mi reflejo en este mundo, eres tú. Por eso ser lleno del Espíritu trae poder. La Biblia nos habla del fuego de la adoración y un poder sobrenatural para vivir de una manera diferente. Ya me salté las notas, ya no sé dónde voy. Madre mía. Y tiene que ver también no solamente con el poder, sino con ser lleno, con el fruto del Espíritu y ser lleno del Espíritu de Dios. Aquí hacemos la última pausa ya para orar y para que me ayudéis en este momento. ¿Os acordáis del texto? Hemos llegado a Efesios 5:18. Nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro todo, lo que toda nuestra vida gira alrededor es del Señor Jesús. Y entonces nos dice, aprovechad bien el tiempo y seguid la voluntad de Dios. ¿Os acordáis de ayer?
Y la siguiente frase que dice, pues parece un poco rara. 5:18, no, ¿cómo era? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué dice no os embriaguéis con vino? No hay respuestas correctas siempre, ¿vale? Así que lo que digas a mí me va a ayudar. Y los valientes y las valientas, no, eso no existe, son realmente los que heredan el reino de los cielos. Así que a ver, ¿por qué empieza diciendo no os embriaguéis con vino? El vino es la forma de vivir del mundo. Muy buena respuesta. Es decir, no vivas como el mundo vive, dime. El vino te sube a la cabeza y te maneja todo. Ya tenemos dos características muy buenas, más. Esteban, vamos a poner vino al mediodía, a ver si esta gente lo comprende. Sí, ¿en qué sentido? En que no se te suba a la cabeza lo que crees. Muy bien. Pierdes muchísimas capacidades. Esas 4 ideas son geniales. Puede ser adictivo. Controla tu vida que no eres tú. ¿Os dais cuenta cómo hay 6 líneas para un mensaje impresionante que os pueden dar luz? ¿Alguna más? Porque no las perdáis, ¿eh? Sí, te hace vivir de una manera que tú no eres, decir cosas que no debes decir y portarte como no debes portarte. Lo que parece divertido, aparentemente es un engaño y tú realmente puedes ser feliz de otra manera. Todas esas ideas son clave en el proceso por el que Pablo escribe eso, por lo que Dios le pone ese ejemplo. Y ahí vais a ver cómo esas 8 ideas casan perfectamente en el juego de palabras que hace Pablo, que es el Espíritu de Dios que le inspira. Mira, esto es un paréntesis. Muchas personas leen la palabra de Dios como si fuera un libro, y quizás mañana hablemos a la noche un poco de esto, como si fuera un libro solemne y no sé, uy, ten cuidado lo que vas a leer. Y no nos damos cuenta de que muchas de las enseñanzas, no solamente del Señor Jesús, sino también de los escritos de Pablo y los demás discípulos, hacen juegos de palabras para que por medio del humor entendamos lo que está pasando. Entonces, Dios podía haber dicho perfectamente, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos, conociendo la voluntad de Dios, sed llenos del Espíritu Santo. Y lo hubiéramos comprendido perfectamente, pero no, hace un juego de palabras primero. Dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Porque ¿sabes cómo se dice vino en griego? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha ido a Grecia o ha visto alguna tienda de vinos en Grecia? ¿Alguien sabe? Vino en griego es spiritus. Es decir, cuando tú vas a comprar vino en griego, pides un espíritu. Porque esas 8 ideas que vosotros habéis dado es lo que reflejan lo que es el vino. El vino, como un espíritu, se apodera de ti. Si tomas un vaso no pasa nada, porque en la Biblia también habla incluso de la alegría que Dios da y el Señor tomó vino, ¿me entendéis? Estoy hablando de cuando ya te pasas de estar bebiendo. Pero es como un espíritu que se apodera de ti por completo y acaba dominando tu vida, como muy bien dijisteis, acaba haciéndote decir cosas que no debes, acaba destruyéndote, acaba haciéndote adictivo. Todo lo que hace cuando se apodera de ti es destruir. Y eso lo hace el alcohol, porque el alcohol son espíritus. Ahora, no saques esto de contexto, ¿vale? No vuelvas a tu iglesia diciendo, vamos a echar todo el alcohol de aquí, espíritu diabólico fuera. Porque a veces decimos algunas frases y se entiende en un contexto y luego alguien las escucha en otro lugar y suenan completamente diferente. Pero el juego de palabras que está diciendo es no te dejes llevar por el espíritu del vino, te va a destruir, no vas a ser tú.
va a hacer aparentemente que los demás te sigan, pero solamente va a hacer cosas malas, te va a hacer cosas que no debes decir, no va a permitir que tú tengas todas tus cualidades, te va a hacer vivir de una manera mundana. ¿Os acordáis de las 8 características? No te embriagues, no te dejes llenar por ese espíritu del vino. Déjate llenar por el Espíritu Divino, por el Espíritu de Dios. Te va a hacer mucho mejor de lo que tú eres. Siempre vas a saber quién eres. Vas a vivir de una manera completamente diferente, abundante, de una manera que no te puedes imaginar. Vas a tener más capacidades que nunca. Es decir, es todo lo contrario, todo lo opuesto. ¿Habéis visto por qué pone esa comparación? Y desde mañana, nuestro hermano que os hable mañana os va a hablar de la primera característica que dice, cuando estás lleno del Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Mañana lo sabréis. Porque puse el primer día algo de la película y ya me dijeron, ya nos hicisteis spoiler completamente de la película, ya no voy a verla, así que no voy a hacer spoiler de la predicación de mañana. Ni la del viernes y el sábado, si Dios quiere. Pero ¿veis por qué Dios está queriendo que entendamos esto? Entonces, ahora la decisión, y con esto termino porque me gustaría que tuviéramos unos minutos para orar juntos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué espíritu me va a llenar? El espíritu del vino, y ahí, me olvidé tu nombre, perdona. Ariel, es verdad. Ariel, en ese espíritu del vino se mezcla absolutamente todo lo que puedas poner. No está hablando solamente del vino, ¿entendéis la comparación, verdad? Ahí puedes poner todo lo que quieras, como él dijo, algo mundano, algo malo, lo que sea, pero que no te deje llenar, no te dejes llenar por ese espíritu, sino por el Espíritu de Dios. Solo el tiempo del verbo, en nuestra versión dice sed llenos del Espíritu de Dios. Literalmente el griego es un presente continuo, pasivo. Continuad siempre siendo llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué te está diciendo? Primero, que quien empezó eso no fuiste tú, fue Él. Quien sigue no seguirá siendo tú, será Él. Y quien va a terminar su obra va a seguir siendo Él. ¿Qué tienes que hacer tú? Dejarte llevar, dejarte llenar. Porque muchas veces, incluso cuando hablamos del Espíritu de Dios, siempre estamos pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tener para tener más del Espíritu de Dios? Y no, la Biblia nos habla justo al revés. ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Cómo vas a permitirle que Él tenga más de ti? Esa es la clave. Porque incluso cuando nosotros pensamos en términos de qué voy a hacer yo para tener más del Espíritu de Dios, nos volvemos orgullosos. Y es más, hay muchísimas divisiones, desgraciadamente, en el pueblo de Dios por algo tan simple como eso. Por decir, yo tengo, y hablaremos los próximos días, yo tengo tales dones, yo tengo tales ministerios, yo estoy aquí, yo soy. Y cada vez que en alguna frase en tu vida pronuncies demasiadas veces la palabra yo, empieza a pensar que estás diciendo algo equivocado. Por eso no se trata de que nosotros tengamos más del Espíritu, sino es un verbo pasivo. Deja que el Espíritu de Dios tome cada día más y más y más de ti. Y esa es la manera de crecer. ¿Sabes por qué? Porque las personas que nos rodean van a ser transformadas por el fruto del Espíritu. Transformadas por el poder de Dios, es obvio. Pero lo que ellos van a ver es el fruto del Espíritu. No los dones, no los ministerios, no las actividades. Todo eso es bueno, es algo que Dios regala. Pero siempre que habla de dones, ministerios y actividades, dice que es para edificar a las demás personas de la iglesia. Cuando habla de lo que es el reflejo de Dios en nuestra vida, dice, se tiene que ver el fruto del Espíritu de Dios. Así que el examen nuestro para saber si somos llenos del Espíritu de Dios no es, yo tengo tal don, yo dirijo la alabanza, yo toco, yo predico, yo no sé qué. ¿Os dais cuenta que he dicho bastantes veces el yo? No. El espejo es, ¿se ve en mi vida amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio propio. Ese es el espejo. Y es curioso porque habla de un solo fruto, como si fuera un racimo, como las uvas. ¿Os acordáis ayer? Y de ese mismo racimo viene una detrás de otra. Y la base de todo es el amor. No vas a tener dominio propio si no amas. No puedes tener paz si no amas. No puedes ser amable con las personas si no amas. Y entendedme cómo estoy hablando, porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de cómo el Espíritu trabaja dentro de nosotros. ¿Me entendéis? Y después de que el Espíritu de Dios va fortaleciendo tu vida para amar, te hace una persona diferente porque reflejas alegría, reflejas gozo, reflejas la sonrisa de Dios en tu vida, no solamente en tu rostro. Y no vas a tener dominio propio si no reflejas, si no tienes gozo, si no tienes alegría. No vas a tener paz si no tienes alegría, ¿me entendéis? Y cuando el Señor va trabajando dentro de nosotros y entonces pone no solamente el amor, sino también el gozo, entonces empezamos a tener paz. Y nuestra vida ya no es un continuo ir y venir, arriba y abajo, sino que esa paz va haciendo que vivamos de una manera diferente. Y no puedes tener paciencia si no tienes esa paz. ¿Me entendéis? Como el Espíritu de Dios va haciendo. Por eso el último es el dominio propio, que es el más difícil, sencillamente porque nosotros queremos ser los dueños de nuestra vida y no le dejamos al Espíritu de Dios que trabaje en nuestra vida. Pero si no dejas que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida, nunca vas a ser tú mismo, tú misma. Porque ¿quién te creó? No fueron tus papás, fueron sencillamente medios que Dios usó. Él te diseñó, Dios te diseñó en su corazón para que seas una persona absolutamente especial y única y diferente. No hay nadie en el mundo como tú, absolutamente nadie. Y a veces cuando las personas hablan en cuanto a la autoestima y muchas cosas y dan miles de vueltas y los que no son creyentes, bueno, ¿dónde está fundamentada nuestra autoestima? Claro, si vives en un mundo en el que todo es por casualidad y no existe un creador, ¿qué autoestima puedes tener? En cualquier momento se acaba tu vida y se acabó todo. Pero nosotros vivimos en un mundo que sí realmente tiene un creador y la persona que te creó tal como eres y dijo, esta es la mejor persona que puedes ser y es una persona genial porque yo la creé y yo quiero que sea así. Así que lo mejor que puedes hacer para honrar a Dios es ser tú misma, tú misma. Y eso no tiene nada que ver con el orgullo, porque hasta en eso el diablo ha cambiado nuestra mente y nos ha hecho dejar de comprender lo que realmente merece la pena. El orgullo es precisamente cuando tú quieres ser como otra persona. Y eso fue lo primero que ocurrió, el primer pecado del hombre y la mujer. Querían ser como Dios, no fueron felices siendo ellos mismos. El pensar, yo soy tal como Dios me ha creado y como Él me ha creado, yo quiero honrarle a Él. Eso no tiene nada que ver con el orgullo. Que tú digas, yo oro para ser yo mismo porque así honro a mi Creador, eso es lo mejor que puedes desear en tu vida. Y deja de pensar en ser como otras personas o en tener lo que otras personas tienen. Dios te hizo tal como eres, y cuando eres como eres y dejas que el Espíritu de Dios te llene, honras a tu Creador y te das cuenta realmente quién eres. Yo hay muchas cosas que admiro de muchos de vosotros, en muchas cosas, y a veces la gente dice, tengo envidia sana. No, la envidia no es sana, ni no es sana. Tienes que aprender a decir, admiro lo que tal persona hace y me encanta cómo lo hace. Y le doy gracias a Dios por vuestra vida y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de vosotros, pero yo quiero ser yo mismo, ¿me entendéis? Y entonces, como muchas veces envidiamos, no somos capaces de agradecer a otros. No somos capaces de abrazar a otros y decir, mira, es impresionante lo que haces. O es impresionante, no sé, cómo cantas, o lo que estás haciendo, tu trabajo, o cómo colocas las sillas, cualquier cosa que esa persona hace. Porque te encanta ver que esa persona y agradeces lo que esa persona hace. ¿Me entendéis? Y eso es sencillamente porque el Espíritu de Dios sigue trabajando en vuestra vida. Por eso me gustaría terminar, porque además necesitamos respetar al máximo posible los tiempos libres para que podáis hablar entre vosotros y ver todo lo que Dios está haciendo en vuestra vida y disfrutar de la amistad que es un regalo del Señor. Y por eso, antes de seguir mañana hablando de la primera consecuencia de ser lleno del Espíritu de Dios, me gustaría que termináramos orando en pequeños grupos, quizás 2, 3, 4 personas, como sea, como vosotros sintáis con toda libertad. Solo te prohíbo esta vez orar solo, ¿vale? Pero da igual, si es con 2, 3, 4, con tu hijo, hija,
marido, mujer, novio, novia, futuro novio, futura novia, no sé. Pero con alguien que tengas al lado, agradece al Señor por esa vida y dile, Señor, ayúdanos en estos días a disfrutar con todo lo que estamos haciendo, disfrutar con la música, disfrutar contigo, pero sobre todo llénanos de tu Espíritu para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros tal como tú quieres. ¿Está bien?